Misma línea, Antonio. Hoy debate importantísimo del presupuesto y una de las carteras, de los segmentos que más se va a recortar de cara a 2023 es educación. El recorte es de 15,5% en términos reales. Esta es una investigación de Argentinos por la Educación. Son varios economistas que lo hacen y toman la inflación del REM, que está por debajo del 90%. O sea, si uno toma la inflación que vamos a terminar teniendo, seguramente el cálculo sea aún peor que esta estimación. Pero aparte, digo, una de las áreas donde vos tenés que subir inversión, la bajás. Así es uno de los ministerios con menor presupuesto. Ahora te voy a mostrar ministerio por ministerio en términos reales. Como decía la placa ahí, es el presupuesto más bajo en los últimos 11 años para educación en este caso. Fíjate, en 2022 tuvimos 870.000 millones y en 2023, con inflación en el medio, 100%, exactamente, 735.000 millones. Es un poquito más que solo el potenciar trabajo, que solo un programa. Porque no es que bajaste pero tuviste 5% de inflación, no, tuviste 100% de inflación en este año. Y lo estás bajando. Exactamente. Lo que vemos acá es la reducción promedio de todas las carteras es de 6,8%. Seguridad, distintas, en promedio. Bueno, la de educación es del 15,5%, o sea, muy superior al promedio. Es un presupuesto de reducción fiscal, se entiende que estamos en ese momento, pero educación es una de las que más se ajusta en ese contexto. Primero no podés reducir inflación, educación. En realidad, educación la tenés que subir, reducir. Del resto del gasto político tenés cantidad de cosas para reducir. Más de donde venimos, ¿no? Bueno, fíjate, solo crecen Ministerio de Trabajo, deuda por servicio de la deuda pública y obligaciones a cargo del Tesoro. Ministerio del Interior, ¿no? Sí, perdón, Ministerio del Interior. Que, bueno, tienen bastante que ver con las elecciones. Pero claro, hay las elecciones y la negociación con las provincias. Claro. Ahí tenés más fondos. Totalmente. Y ahí vas viendo cómo se recorta obras públicas, defensa, seguridad, cultura, nación, desarrollo social. Y educación es uno de los que más sufre el recorte. Están por debajo, fíjate, salud también. Esas son las prioridades que encara el proyecto que se va a discutir hoy. Lo que pasa es que además por eso yo insisto con esto, me parece que la dirigencia política hace muchos años se puso como meta destruir la educación de la sociedad, porque en realidad lo que vos tenés que hacer es invertir cada vez más en educación. Para salir de todo esto, tenés que invertir en educación. Y más, Antonio, después de lo que venimos, de un 2020 en el que casi no hubo clases durante todo el año. Alberto Fernández al principio de este año había dicho, este es el año de la educación. Bueno, en los números que están entrando a debatirse... Tengo tantas cosas, Alberto. Pero es un tema de prioridades. No tenés una sola prioridad clara. Qué bárbaro. Sí, tiene que ver con que en el presupuesto que se va a debatir hoy se busca reducir un 1% del PBI el gasto. Está bien, vos tenés que reducir gastos. Claro. Pero vos tenés que reducir gastos donde corresponda reducir gastos. Y tenés que subirlo donde lo tenés que subir para lograr una sociedad mejor, más justa, más educada. Y después, en todo lo que es política, reducí todo. Bueno, fíjate, Potenciar Trabajo recibe más de 600.000 millones y todo el Ministerio de Educación un poquito más de 700.000 millones. Pero que Potenciar Trabajo, y el año que viene, no importa el gobierno que llegue, si vos tenés una sociedad cada vez más bruta, vas a tener que darle más plata a los planes. Porque cuanto más bruta la sociedad, bruta en el sentido de educación y de preparación, menos posibilidad de trabajar, de buenos trabajos tenés. Entonces, cada vez va a tener más gente en toda la zona de pobreza. Es que creo que es muy bueno haber tratado justo ese tema antes, porque solo un programa de asistencia tiene casi lo mismo de presupuesto que todo el Ministerio de Educación. Permiso.